Muy bien, el día de hoy nos toca hablar de lo que es anatomía respiratoria. Estamos desarrollando la sesión 12, la última que corresponde para el desarrollo del examen del mes. ¿Ya? Y como siempre, en la parte inicial, vamos a hablar de la conformación, de la estructura, ¿ya? De lo que es la anatomía respiratoria. Aquí en imágenes, solo en imagen obviamente, tenemos la estructura, ¿sí? Que conforma nuestro aparato respiratorio. ¿Sí? Y a esto, en términos netamente funcionales, se le llama vías respiratorias. ¿Ah? Vamos a conocer entonces cómo están conformadas estas vías respiratorias que conforman el aparato respiratorio. Empezamos desde afuera hacia adentro. En primer lugar, tenemos a lo que es a las fosas nasales como la puerta de entrada, ¿ya? Del aparato respiratorio. Luego de las fosas nasales le sigue la faringe, estructura número 2. Luego de la faringe, la estructura 3 es la laringe. Luego sigue lo que es la tráquea. De la tráquea, esta tráquea se va a ramificar en dos. Y cuando se ramifica en dos, ya toma otro nombre. A esto se le llama bronquios. ¿Ya? Bronquios 1 y 2. De estos bronquios se van a ramificar en partes mucho más pequeñas que toman nombre de bronquiolos. Y al final de estos bronquiolos, que son estas ramas que vemos aquí, ¿ya? Se encuentran los alveolos, esas bolsitas que son las responsables del trabajo respiratorio, es decir, la hematosis. Y por último, la última estructura que conforma el aparato respiratorio vendría a ser los pulmones. Entonces, el día de hoy, esas estructuras que acabo de mencionar son las que vamos a desarrollar en este orden. Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos y los pulmones. Estas son las estructuras que nos corresponde hablar. ¿Ah? ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta ya para poder empezar respecto a lo que es la conformación de la vía respiratoria? No, muy bien, no hay ninguna pregunta, entonces continuamos entonces. ¿Ya? Aprovechen que mañana es el examen, por favor. ¿Ah? Listo, entonces las vías respiratorias para un mejor estudio, para una mejor comprensión, hablando de la parte funcional, la dividimos en dos partes. ¿Ya? En lo que es vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores. Eso es para un manejo fisiológico, así la dividimos. ¿Ah? Teniendo en este caso que las estructuras que conforman a las vías respiratorias superiores son las fosas nasales o la nariz, la faringe y la laringe. Estas tres estructuras, fosas nasales, faringe y laringe, corresponden a las vías respiratorias superiores. Se llaman así porque están fuera de la cavidad torácica. Y las vías respiratorias inferiores, que se encuentran dentro de la cavidad torácica, son la tráquea, el árbol bronquial y los pulmones. Cuando digo árbol bronquial, me refiero a lo que es bronquios, bronquiolos y alveolos. ¿Ya? Cuando yo diga árbol bronquial, me estoy refiriendo a esas tres estructuras que acabo de mencionar. Bronquios, bronquiolos y alveolos. Entonces, así para un estudio fisiológico separamos a las vías respiratorias. Muy bien, correcto. Si no hay duda, pregunte por favor. ¿Ah? Vamos a iniciar con la primera estructura de lo que es las vías respiratorias. Hablamos de las fosas nasales, comúnmente llamada nariz. ¿Listo? Entonces, vamos a conocer anatómicamente hablando a las fosas nasales. Estas fosas nasales, para describirlas, para mencionarlas, para anatómicamente ya mencionarlas, la vamos a dividir en dos segmentos. En una parte que integra las estructuras muy profundas o internas de las fosas nasales, ¿sí? Y las estructuras externas que conforman las vías nasales. En la parte interna, estas se dividen en tres segmentos o en tres formas o en tres regiones. Una parte anterior o delante, donde voy a encontrar, ojo, estoy hablando de parte interna, ¿sí? Encuentro las narinas y al vestíbulo. Entonces, las narinas y el vestíbulo son estructuras que conforman la parte anterior, ¿sí?
de la parte interna de las vías nasales o fosas nasales. En la parte media voy a encontrar a los cornetes, recuerden que eso ya hemos hablado, si se acordarán ustedes, cuando hablamos lo que es estructura ósea, ya hablamos de los cornetes, y los meatos. ¿Ya? Cornetes y meatos corresponden a la estructura media. Y por último, en la parte posterior, tengo a las coanas. Entonces, las fosas nasales, en su distribución interna, se dividen en tres. Anterior, media, posterior. En la parte anterior encuentro las narinas y al vestíbulo, y en la parte media encuentro a los cornetes, los meatos, y en la parte posterior, es decir, atrás, encuentro a las coanas. Entonces, para mañana, ¿qué debo de repasar? ¿Qué debo de recordar? Que las fosas nasales se dividen en dos partes para un estudio. Una parte interna o estructuras que conforman la parte interna y estructuras que conforman la parte externa, ¿ya? O ósea también llamado. En la parte interna tenemos que dividimos en anterior, en media, posterior. Es decir, adelante, en el centro, atrás. ¿Qué estructuras conforman? Las narinas y el vestíbulo pertenecen a la parte anterior, los cornetes y los meatos corresponden a la parte central y las coanas en la parte posterior. Listo. Ahora vamos con la parte, ¿sí?, ósea. También lo dividimos en segmentos, pero aquí es en 4 ya, no en 3. Anterior, posterior, superior e inferior. Es decir, adelante, atrás, arriba y abajo. ¿Ah? ¿Qué estructuras óseas, ¿no?, o relativamente externas podemos encontrar en la parte anterior? Tenemos al septum membranoso como estructura anterior. ¿Ah? En la parte posterior encuentro al vómer y al efenoides, huesos que ya hemos hablado, recuerden ustedes. Y en la parte de arriba, en la parte superior, encuentro el ungis y encuentro el ecmoides. Y en la parte de abajo inferior encuentro al palatino y al maxilar superior. Entonces, para mañana tengo que tener en cuenta qué estructuras conforman, ¿ya?, en la relación ósea o externa, y qué estructuras se ubican o se encuentran en la parte interna o distribución interna de las fosas nasales. ¿Entendido lo que hemos mencionado? A ver, ¿entendido? ¿Todo claro? Hablen, mencionen, digan. Sí, profesor. Ok, listo, muy bien, perfecto. Hasta que con una medida que no han entendido, las demás se suponen decir porque no dicen nada. Muy bien, seguimos entonces, continuamos. Y así, ahora sí. Esto es la parte netamente no teórica, se puede decir, la parte, digamos, de mención. Ahora vamos a ver una imagen. Ojo, lo mismo que acabo de decir, pero ahora lo voy a ver en imágenes. ¿Ya? En imágenes. Entonces vamos con las imágenes. Aquí tenemos. Miren. En la estructura interna, recordarán ustedes que lo dividíamos en tres partes, en tres segmentos, en tres regiones, ¿ya? Para que lo puedan entender. A ver, Sotelo, Sí. Sotelo, ¿en qué partes dividíamos la zona interna? Anterior, media y posterior. Ajá, muy bien, señorita. Entonces vamos a hacer esa distribución, ¿ya? Listo. Acá hago un límite, esto sería, uy, me pasé, sería un límite, este sería mi parte anterior, ¿ya? Acá hago otro límite, que sería esta mi parte media, y la que queda aquí, pues obviamente sería mi parte posterior. Entonces, la estructura interna, recuerden, lo separo en tres partes: anterior, media y posterior. A ver. Boquillaza. Sí, profesor. Sí, no, Boquillaza. ¿Qué encontraba en la parte anterior? ¿Qué estructura se encontraba en la parte anterior? Las narinas y vestíbulo. Muy bien. Las narinas y el vestíbulo. Entonces vamos a hablar de estas. Ya vamos a hablar de estas narinas y de este vestíbulo. Las narinas, la primera estructura, corresponde a la puerta de entrada
¿ya?, de las fosas nasales. Entonces, esta estructura son las narinas, ¿ya? Son las narinas. Esta primera puerta de entrada, ¿ya?, el orificio que ustedes ven en su voz nasal, a eso se le llama narina. Esto vendría a ser la narina. ¿Ah? ¿Listo? Y el vestíbulo es la estructura que le sigue a él. Es decir, esta área de aquí es el famoso vestíbulo. ¿Ya? El vestíbulo. Listo. Entonces, esto es lo que voy a encontrar en la parte anterior. Las narinas, puerta de entrada, y el vestíbulo, ¿sí?, zona que queda detrás de las narinas. Una de las características que tenemos que hablar del vestíbulo es que esta va a presentar las famosas vellosidades nasales. Ahí, en el vestíbulo, encuentro las vellosidades nasales, que obviamente es más evidente, es más, digamos, característico en los hombres, ¿no? En las damas no se aprecia mucho las vellosidades nasales, son muy finos sus vellos, no se ve como en los caballeros, que se ve muy, muy pronunciado. ¿Ah? ¿Listo? Entonces, estos vellos nasales sirven como primera estructura de filtración del aire. Es decir, cuando nosotros inhalamos aire, ¿listo?, por la vía nasal, obviamente, este aire que ingresa tiene que ser filtrado. Entonces, nuestro vestíbulo hace el primer proceso de filtración para que nada extraño pueda ingresar. Entonces, gracias a estas vellosidades, son atrapados los microorganismos o estructuras que no deben ingresar a la parte media. ¿Ah? Listo, continuamos entonces, seguimos. En la parte media encontrábamos dos estructuras. Franco, ¿señorita Franco? Sí, profesor. ¿Cómo se llamaban las dos estructuras que encontramos en la parte media? Cornetes y meatos. Cornetes y meatos. Muy bien, correcto. Vamos a entonces a hablar de estos cornetes y estos meatos. Primero vamos con el cornete, ¿ya? Cornete 1, aquí está. Cornete 2 y cornete 3. Cornetes, aquí, cornetes. ¿Ya? Superior, medio e inferior. Y entre ambos cornetes voy a encontrar, ¿sí?, a los meatos. Meato 1, meato 2 y meato 3, que son espacios nada más que quedan entre los cornetes. ¿Ya? Entonces, ahora, esta área, esta zona, fisiológicamente hablando, ¿para qué me sirve? Es aquí, es en esta área, entre los cornetes y los meatos, donde el aire que hemos inhalado, que en primera parte ha sido filtrado, acá tiene que ser humedecido y tiene que ser calentado. O sea, todo el aire que nosotros vamos a inhalar en esta área media se da lo que es el calentamiento, ¿sí?, y en este caso vamos a humedecer el aire, ¿ya?, para que ingrese bien fluido hacia la parte, ¿sí?, de las vías que siguen, ¿no? Hablando obviamente de la laringe, faringe, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, ahí está. Zona media, ya sabemos qué hace, ¿verdad? Zona anterior, la acabo de decir, recuerden, ¿ah? Puerta de entrada, primer proceso de filtración. Zona media, se humecta y se calienta el aire. Nos queda la parte posterior. A ver. Chambi. Chambi. Profesor, acabo de ingresar. No me No me digas, deja. Chambi, de verdad, acaba de ingresar. Ya, listo. Entonces, más tarde le vamos a preguntar, pero no se salva. Casma. Sí, Ok, no hay problema, señorita. Casma. presente. Acá estoy, profesor. Allá está, muy bien. Casma, ¿qué estructura encontrada en la parte posterior? La coanas. Las coanas, listo, muy bien, ok, señorita. Señorita, ¿su apellido dije? Casma, ¿verdad? Casma. Correcto, Casma. Muy bien, entonces, es correcto. En la parte posterior, que vendría a ser esta área de acá, ya, sí, me pasé un poquito, es un poquito más acá, ya acá sería la línea. Ya, aquí están lo que es las coanas. Estas coanas sirven como puerta trasera, como puerta de escape para que por acá pueda pasar, para que pueda deslizarse, ¿ya?, el aire que ya ha sido filtrado, ha sido humedecido y ha sido calentado. Por aquí va a pasar. Por aquí va a tener acceso el aire para dirigirse a las demás estructuras aéreas. ¿No? Entonces, ojo, volvemos a repetir. ¿Listo? Zona anterior encontrábamos a las narinas y al vestíbulo. Las narinas es la puerta de ingreso, nada más.
¿ya? El vestíbulo, ¿sí?, es la parte donde se da el primer proceso de filtración del aire. Recuerden eso. Primer proceso de filtración, porque hay otros procesos de filtración en otras áreas. En la parte media encuentro a los cornetes, ¿ya?, y a los meatos. Cornete, cornete, cornete de color celestito, meato, meato de color amarillo. ¿Ya? Aquí, ¿qué sucede aquí? Aquí se va a humedecer y se va a calentar el aire. Listo. Y por último, aquí tenemos a las cuanas como estructura final que permite, desliza el paso del aire que ha sido obviamente muy bien procesado antes para que pueda dirigirse hacia lo que es los pulmones. ¿Ya? Listo, muy bien. Espero que haya quedado claro lo que acabo de mencionar. Si no, pregunten antes que pase. ¿Ya? A ver. No hay ni una pregunta. Muy bien, entonces continúo. A ver, sigo. Si ya hablé de la parte interna, ahora me falta hablar de la parte ósea, ¿ya? Eso nos falta hablar ahora. Ahí está, ahora sí, ahora no quería pasar, ahora sí. Aquí tenemos a la parte ósea, ¿ya? A ver, vamos a ver, Tipacti Torres. Sí, profesor. Tipacti, ¿cómo dividiría yo a lo que es la parte ósea? Se dividía en 4 partes. ¿Cuáles son estas, Tipacti? Anterior, superior, inferior y posterior. Muy bien, señorita, correcto, así es, muy bien. Entonces, como ya me dijo anterior, me dijo posterior, me dijo superior y me dijo inferior. Muy bien, entonces vamos a conocerlas, ¿ya? Vamos con el primero, con la parte anterior, parte anterior. Esta estructura que voy a señalar, ¿ya?, que voy a pintar, voy a rodear, esto corresponde al área anterior. ¿Y qué es esto? Es el famoso septum membranoso, el famoso cartílago nasal. Entonces, esta estructura es lo que debilita en la parte anterior de las fosas nasales. Aquí está. Esta estructura es la que suele en cualquier proceso de rinoplastía, ¿no?, romper, desintegrar, para que la persona tenga un perfil adecuado, ¿no? Listo, muy bien. Septum membranoso entonces. Ahora vamos con la parte superior, ¿ya? En la parte superior encuentro, a ver, un ratito mejor pregunto, me aseguro, pregunto. A ver, me pregunto a Torres. Torres, Dígame, profe. Torres, ¿qué encontraba o qué estructuras yo encuentro en la parte superior de la fosa nasal? En la parte superior Superior, sí, superior. de la ¿Qué estructuras encuentro? sigmoides, ¿Cómo? unguis y etmoides. El unguis y etmoides. Ah, ok, ya, listo, muy bien. El unguis y el ecmoides, entonces, muy bien, correcto. Entonces vamos a graficarlos a esos dos, ¿ya? Aquí no se ve o no se visualiza muy bien, ¿ya? Pero vamos a suponer, aquí se encontraría el unguis, en esta área de aquí, se encontraría el unguis, listo, muy bien. Y aquí sí se ve al ecmoides. Entonces, todo lo que corresponde a la parte amarilla es la parte superior. Unguis, que se debe encontrar aquí, y el ecmoides. Ya está. Muy bien, señorita Torres. Vamos ahora con Zulka. Zulka. ¿Está por ahí Zulka? ¿La han visto? ¿Se encontrará? Parece que no está, en este momento no está disponible. A ver, Saitupat. Ajá, ahí está, muy bien. Saitupat, ¿qué encontrar en la parte posterior? ¿Qué estructuras encontrar en la parte posterior? El Bomer y el esfenoides. Muy bien, correcto. El Bomer y el esfenoides. Entonces vamos a graficarlos, ¿ya? ¿Listo? El Bomer vendría a ser esta estructura de color rosadito que vemos aquí. Ya, este es el, bueno, llega hasta acá, ¿no? Llega hasta acá. Ya, este sería lo que es el Bomer, ¿ya? Y este sería el famoso hueso esfenoides, el famoso hueso murciélago, recuerden ustedes. Entonces, en la parte posterior voy a encontrar al Bomer aquí y al esfenoide aquí. Listo, muy bien. Y por último, voy a preguntar sobre la parte inferior.
Y en este caso le pregunto a, vamos a ver, le pregunto a, aquí me falta preguntar, Torres, Casma, Zulca, no me contestó. Entonces vamos a repasar de nuevo, otra vez. Dipakti. Dipakti, ¿está ahí? Sí, profesor. En la parte inferior, ¿qué estructuras voy a encontrar? El palatino y el maxilar superior. Muy bien, sí, entendido, correcto. Entonces, este es el maxilar superior, listo, este es el maxilar superior, y este es el famoso palatino. Ahí está, este es el palatino. Listo. Ahí está la parte inferior, la parte posterior, la parte superior y la parte anterior. ¿Ya? Esas son las estructuras que conforman la parte ósea, ¿ya? De las fosas nasales. Debo de recordarlo para mañana. Es importante. ¿Ya? Listo, muy bien, perfecto. Ya está escrito entonces. Con eso cerramos la parte de las fosas nasales. Listo, ahora hablamos de la segunda estructura que corresponde a la vía respiratoria. Hablamos de la faringe. ¿Ya? Faringe, como fue. Faringe. La faringe anatómicamente se divide en 3 segmentos. ¿Ya? Para saber su fisiología, lo hemos separado así, en 3 segmentos. Una parte superior, llamado nasofaringe, que está pintado de rojo. Una parte media, que está pintado de color mostaza, más o menos, ¿ya? Que es la orofaringe. Y una parte inferior, que está pintado de verde, que es la laringofaringe. ¿Ya? Entonces, la faringe se divide en 3 segmentos. Nasofaringe, también llamado rinofaringe en otros textos anatómicos, ¿ya? Orofaringe, también llamado bucofaringe en otros libros anatómicos, ¿ya? Y la laringofaringe o faringe inferior, ¿ya? Que también se le llama así. Entonces, cada estructura tiene sus 2 nombres. A recordar, ¿ah? La primera, la naso, también se le llama rinofaringe, ¿ya? Rinofaringe. Ahí está, ensayado, listo. Rinofaringe. Ahí está, listo. Aquí la orofaringe también se le dice en otros textos bucofaringe. Ajá, listo, me ha servido mi coquito para aprender a escribir acá. Listo, bucofaringe. Y aquí, en la última, ¿sí? Se dice faringe inferior, ¿ya? Faringe inferior también se le llama. Faringe inferior. Ahí está. Listo, muy bien, perfecto. Entonces, estas 3 estructuras corresponden a la faringe, que ahora más adelante vamos a ver por qué se le divide así, para qué se le divide en 3 segmentos. ¿Ah? ¿Entendido la distribución de la faringe? Sí, profesor. Muy bien, perfecto. Entonces, espero que tengas a la mano, ¿ya? Como siempre, sus apuntes, sus hojas, ¿sí? O su libreta, para que cada vez que yo haga algo, ustedes también lo puedan anotar. Y el día de mañana, o en los exámenes, ¿ya? Puedan recordar lo que estamos describiendo. Muy bien, listo. Esa es la idea de los apuntes, ¿no? Poder recordar. Muchas veces la memoria, a veces guardamos mucha información y se nos va muy rápido. Muy rápido. Pues es bueno anotar. Listo, muy bien. Ahora vamos a hablar de las características, ¿sí? De esta... ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no avanzas? Ahí está, ahora sí. Características de la faringe. La faringe aproximadamente, ojo, cuando siempre hablamos de la palabra aproximado, quiere decir un promedio, ¿no? Que de 100 personas, 90 tienen esa característica, es un promedio, ya es un aproximado. Entonces, la faringe aproximadamente mide 13 centímetros, relativamente algo la grandecita, ¿no? 13 centímetros. En otros pueden medir 12, en otros pueden medir 14, ¿ya? Pero un promedio de 13 centímetros. ¿Cuáles son los límites? ¿A qué se refiere el límite? Es decir, ¿dónde empieza y dónde termina? La faringe va a empezar desde las coanas, que recuerden esta estructura, ¿dónde queda? ¿Ya? ¿Se acordarán? ¿Listo? Desde las coanas hasta el cartílago cricoides, que esta estructura corresponde a la laringe. Entonces, si para mañana es la pregunta, ¿cuáles son los límites de la faringe? Ajá, listo, me acuerdo rápidamente. Empieza de las coanas, que es la última estructura, recuerden, la última estructura de las fosas nasales, y termina en el cartílago cricoides, que es la última estructura que corresponde a la laringe.
¿Ya? Entonces, coanas y cartílago cricoides corresponden como límites de la faringe. Ya está. Es decir, ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? Wow. A ver, entonces, a ver, relaciones que tiene lo que es que tiene la faringe. A ver, creo que había un error creo, en mi colocación del Zoom. Solo me queda decir 9 minutos. Si se corta, por favor, voy a ingresar, ¿ya? Voy a ingresar si se corta. Acá dice que me queda 9 minutos. Lo que pasa es que de repente que he cogido un correo o no, que ya ha sido vencido. Ya, a ver, ya saben, si se corta, voy a ingresar, por favor, ¿ya? En las relaciones, ¿a qué se refiere? ¿Cómo lo distribuyo? ¿No? ¿De quién se rodea? ¿Quién tiene de vecinos? A eso se refiere relaciones. A ver, en la parte anterior, la faringe se rodea ¿con quién? Con las coanas, ¿se acuerdan ustedes? Las coanas, ¿ya? ¿Listo? Se rodea con el istmo de las fauces y se rodea con la laringe. Eso en la parte anterior, en la parte de adelante. En la parte de atrás tiene de vecino la faringe a las 6 vértebras cervicales. 6 vértebras cervicales. Entonces, estos son los vecinos que tiene la faringe. Por delante, con las coanas, el istmo de las fauces y la laringe. Y en la parte de atrás, con las 6 vértebras cervicales. Recordamos que nosotros tenemos 7 vértebras, ¿no? Pero esta solo se junta con las 6 nada más. Listo, muy bien. Avanzamos. Funciones de la faringe. ¿Qué funciones tiene la faringe? Ajá. Tiene 4 funciones importantes. La primera se llama deglución. ¿Qué es la deglución? El proceso de ingerir alimentos. Entonces, aquí viene la importancia de la distribución. Entonces, si yo digo deglución, entonces, ¿qué área, qué estructura de la faringe se encarga de la deglución? A ver, dicen ustedes. ¿Qué estructura se encargará de la deglución como parte de funcionamiento? A ver, ¿quién participa? Vamos, que el tiempo no va a ser muy bueno el día de hoy. A ver, ¿nadie? Nadie. Ya, hoy no quieren participar. Ya, listo, muy bien, no hay problema. A ver, entonces sería lo que es la orofaringe. Esta de aquí corresponde o ¿no? participa lo que es en la primera función de la faringe, que es la deglución. Segunda función, respiración. Vamos a ver qué estructura se encarga de la función de respiración. Sería la nasofaringe. Nasofaringe se encarga de la función de respiración. Vamos con la tercera función. Fonación. Es decir, el habla, ¿ya? La formación de palabras. ¿Qué estructura de la faringe formará esa fonación? Sería la laringofaringe, la estructura número 3. Entonces, hasta ahora hemos visto que la nasofaringe tiene su función, la orofaringe tiene su función y la laringofaringe tiene su función. O sea, 3 para 3. Pero son 4 funciones. Entonces, esta de aquí debe encajar en una de las 3. Audición. Entonces, la cuarta función, que es la audición, vamos a ver dónde encajaría. Ahora sí mejor voy a preguntar, porque si digo participación, no me responde. A ver, Franco, ¿me escucha? Ah, sí. Franco, entonces la última función de audición, ¿dónde encajaría? ¿En qué parte de la faringe? ¿Nasofaringe, orofaringe o laringofaringe? ¿Dónde encajaría la función de audición, señorita Franco? Franco, ¿dónde encajaría? Franco, ¿dónde encajaría, por favor? Repito que el tiempo no, hoy vamos a estar un poco limitados de tiempo, ¿ya? Abajo de nasofaringe. Entonces, en la orofaringe. No. En la respiración que era nasofaringe. Ah, entonces ahí se encarga la audición. Por mí digo eso. Listo, muy bien, correcto, está en todo lo correcto, en toda la razón, señorita Franco, es correcto. La nasofaringe se encarga de la audición, ¿ya? Entonces ya sabemos que cada estructura tiene su responsabilidad. Nasofaringe, en este caso serían 2, ¿verdad? Respiración o audición, orofaringe, la deglución, y la laringofaringe, la fonación, ¿ya? Listo. Muy bien. Seguimos entonces, continuamos, ya dejamos ahora la faringe y hablamos de la laringe. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de la laringe. A ver, ¿qué nos dice la laringe?
La laringe está ubicada en la parte más delantera del cuello, es decir, en la parte más anterior del cuello. Esta laringe está integrada o está conformada por un hueso llamado hueso hioides, ¿ya? Hueso hioides, ojo, es un solo hueso, y por 9 cartílagos, tiene 9 cartílagos. Entonces, mi laringe, en su conformación anatómica, está conformada por un hueso llamado hioides y 9 cartílagos, ¿ya? Que son, primer cartílago, tiroides, cricoides, epiglotis. Estos cartílagos son impares, es decir, obviamente es solo uno, ¿verdad? Y tenemos los aritenoides, los cuneiformes y los corniculados, estos son pares, quiere decir que son 2. Entonces, ahí están mis 9 cartílagos. Tiroides, cricoides, epiglotis, aritenoides, cuneiformes y corniculados. Ahí están mis 9 cartílagos más mi hueso hioides. Estos de aquí conforman estructuralmente mi laringe. Ahora, esta laringe, ¿qué función realiza? ¿Qué importancia tiene? Es muy vital, es demasiado importante. ¿Por qué? ¿Qué hace? Esta laringe se encarga de lo que es la preparación, la formación de lo que es nuestro habla. Ahí, en la laringe, que se encuentran las famosas cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales son las que permiten, son unas dos hojitas, 2 hojas, que empiezan a vibrar y ahí empieza lo que es la formación de lo que es la voz. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces ahí está. Laringe, como su conformación y qué responsabilidad tiene. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente punto? ¿Ninguna? ¿Alguien, por favor, para poder avanzar? Parece que no. Listo, muy bien. Entonces ya hemos hablado de las fosas nasales, ya hemos hablado de la faringe y acá vamos a hablar de la laringe. A ver, vamos a ver. En esta imagen puedo describir los huesos y los cartílagos que tiene la laringe. Vamos primero con el hueso, que es único nada más, ¿ya? Y dije, bueno, 1. El hueso, el famoso hueso hioides, vendría a ser este de aquí. Este que yo estoy señalando de aquí, que está todo de verde, ¿ya? Es mi famoso hueso hioides, ¿ya? Hioides. Ahora, ya está descrito el hueso, ahora vamos con los cartílagos, ¿ya? Los cartílagos, pues son 9, ¿ya? 9. 3 impares y 3 pares, que obviamente sumados me dan 9, ¿no? Listo. Vamos, entonces, primer cartílago impar, aquí, el epiglotis. Este de aquí vendría a ser el epiglotis, primer cartílago impar, luego le sigue el tiroides, todo esto de aquí, todo esto, todo lo de morado, ¿ya? Todo esto de morado es el cartílago tiroides, que es la famosa manzana de los hombres, ¿no? La famosa manzana de Adán. ¿Ya? Ese es el cartílago tiroides. ¿Listo? Y el último cartílago impar vendría a ser el cricoides, que está aquí de verde. Listo. Ahí tengo mis 3 cartílagos impares. Epiglotis arriba, tiroides en el medio y cricoides abajo. Ahora lo que me queda es describir, ¿ya?, los cartílagos que son pares. Estos que se ven como gorritos de pitufo, estos de aquí, ya estos de aquí, ¿sí? Estos, lo que estoy diciendo, ojo, son pares, ya recuerden, son pares. Son los llamados aritenoides, son 2 pares, ¿ya? 1 y 2, ¿listo? Aritenoides, ahí está, ¿ya? Listo. Seguimos con el segundo, que también es par. Son los corniculados, que estos son como cuernos, pues se llama así, corniculados, pues se llama así. ¿Ya? Corniculados. Ahí está. Listo. Listo, muy bien. Me falta un cartílago, que aquí no lo puedo ver, pero yo lo tengo que dibujar. Pero tiene que decirme el nombre. A ver, Casma. ¿Casma? Sí, profesor. ¿Cómo se llama el cartílago par que me está faltando? Que no lo ubico acá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? Me falta un cartílago par. Ya dije los aritenoides y ya dije los corniculados. Me falta uno.
¿Cómo se llama ese que me está faltando? Mm, Recuérdeme que